Este artículo trata sobre la pasivación superficial variable durante la lixiviación directa de esfalerita por sulfato férrico, cloruro férrico y nitrato férrico en un medio de citrato. Básicamente consiste en la extracción o recuperación de zinc de una manera más rentable, amigable con el medio ambiente y evita pasos pirometalúrgicos intermedios. Tiene una desventaja que es una lixiviación un poco lenta. ¿En qué consiste realmente? En estudiar la cinética y mecanismos de lixiviación de la esfalerita a ciertas temperaturas empleando tres óxidos. Y los resultados que se obtuvieron al final es que el mejor candidato fue el nitruro de hierro, pues debido a que las otras dos que aparecen acá eh, generaron capas pasivantes que dificultaron el proceso. El zinc, extraído principalmente de la esfalerita, es muy utilizado en industrias como la química, la agrícola, de pintura y en la industria de la construcción. Hoy día, aproximadamente el 85% de zinc que se produce es producido a partir de procesos de tostación, lixiviación y electroobtención más conocidos como procesos RLE. Estos procesos generan gases de dióxido de azufre, los cuales requieren de procesos alternativos para evitar de que vayan a la atmósfera. Por esto, para evitar el uso del proceso de RLE, se han generado alternativas como la lixiviación directa, donde se elimina uno de los pasos del proceso, que es la tostación, y pues este proceso no genera dióxido de azufre, siendo un proceso más amigable con el medio ambiente. La lixiviación directa se tienen tanto ventajas como desventajas. Dentro de las ventajas encontramos que es un proceso bastante rentable y, como les había mencionado anteriormente, respetable con el medio ambiente. Sin embargo, enfrenta desafíos como la lenta cinética de lixiviación, esto debido a las fases secundarias de pasivación que se genera. Por esta razón se ha decidido realizar un estudio a la mecánica y la cinética de la lixiviación de la esfalerita utilizando sales férricas como lo son el sulfuro de hierro, el cloruro de hierro y el nitrato de hierro. Esto se hace en rangos de temperatura de 35 a 130 grados centígrados. Encontramos el sulfato de hierro 3, el cual se realiza en medios de ácido sulfúrico. Aquí la lixiviación ocurre de manera lenta debido a la formación de capas pasivantes de azufre y de sulfatos. Estos sulfatos lo que hacen es que implican una reducción en la cantidad de zinc que se va a extraer. Por tal razón, la lixiviación es incompleta. Sin embargo, el uso de este sulfato nos garantiza un bajo costo y una muy buena disponibilidad. En el cloruro de hierro 3 se utiliza como medio el cloruro de hidrógeno. Aquí la lixiviación se da de una manera más rápida que en los medios a base de sulfuros mencionados anteriormente. También se tiene que se da de una manera más rápida en condiciones que son altamente ácidas, es decir, pHs iguales a ceros, y la lixiviación a base de cloruro, al igual que la lixiviación a base de sulfuros, produce capas pasivantes y representa un alto costo debido a que se usan reactores resistentes a la corrosión. Por último, encontramos el nitrato de hierro. Aquí la lixiviación se da de manera más rápida que en los medios a base de cloruro y de sulfuro, y la lixiviación ocurre de una manera completa. Sin embargo, el nitrato de hierro no es utilizado para la lixiviación de la esfalerita, a pesar de que esa tiene una alta solubilidad en el agua. En esta investigación, el material más importante es la esfalerita que se utilizó. Esta esfalerita se sometió a un proceso de trituración, molienda y de tamizado. El tamizado se hizo en 4 fracciones de tamaño, que son de 38 a 56 micrómetros, de 106 a 150, de 150 a 250 y de 250 a 355 micrómetros. Después de esto se realizó un proceso de lavado con agua desionizada. Este lavado se hizo 3 veces en un baño ultrasónico con el fin de eliminar las partículas ultrafinas que quedaron en la superficie. Después del baño ultrasónico, entonces se realizó un proceso de secado que se hizo a temperatura ambiente. Por último, aquí las soluciones de lixiviación que se prepararon se hicieron con agua desionizada y con químicos como el ácido cítrico anhídrico, el citrato sódico dihidratado, el sulfato de hierro hidratado, el cloruro anhidro y el sulfuro de hierro hidratado.
Para la medición del pH se hizo con un medidor de pH, el cual pues previamente tuvo que ser calibrado para poderlo utilizar en el proceso. En la etapa experimental, dentro de los parámetros para los experimentos de lixiviación encontramos la temperatura. Para las temperaturas de 70, 90 y 130 grados centígrados se utilizó un reactor discontinuo de titanio de 10 milímetros y para las temperaturas de 35 grados centígrados una botella de vidrio de 14 milímetros. También como parámetro la concentración, acá vemos un valor de 1.03 y 2.6 molar que corresponden a la solución madre, la cual fue preparada añadiendo las sales férricas que se utilizaron en el experimento a una solución de citrato de 1 molar, que vemos aquí también como parámetro. También como parámetro encontramos el tamaño de las partículas que fue mencionado anteriormente y la relación sólido-líquido que es de 50 gramos sobre litro y el tiempo de lixiviación. Entre los métodos de caracterización que se emplearon encontramos la difracción de rayos X, en la cual la muestra debía estar pulverizada, y me analiza el tipo de compuesto y la cantidad dependiendo a la posición y la intensidad del pico y el ancho del mismo. Por otra parte, encontramos la microscopía electrónica de barrido SEM-EDS. Las condiciones de ensayo para la morfología mediante electrones secundarios, los granos estaban dispuestos en un trozo de aluminio fijados con cinta de cobre doble cara. Y para examen de sección transversal con electrones retrodispersados, los granos estaban inmersos en resina epoxi lijados a 1200 y pulidos con pasta de diamante. Y me debe determinar también los elementos presentes y en qué cantidad se iban a encontrar con la técnica EDS. Otros métodos es en el análisis de microsonda electrónico EMPA, que básicamente nos va a determinar también los elementos y en qué cantidad estaban, pero de una manera más confiable, con mayor precisión y sensibilidad. Y por último tenemos la espectroscopía de absorción atómica, que es específico para cada elemento. En este caso, para el zinc, y se emplea una lámpara de cátodo hueco del mismo, del elemento zinc. En cuanto al análisis cinético, el propósito es obtener información sobre los mecanismos de reacción a partir de la energía de activación, según esta ecuación que se encuentra acá, que es la ecuación de Arrhenius. Para determinar la constante de velocidad a diferentes temperaturas, el método Abrami nos permite obtener dichas constantes. Sin embargo, esta constante a veces varía en algunas soluciones. Por tanto, empleamos algunas ecuaciones de tipo diferencial, y si queremos encontrar la extensión, que es la cantidad de zinc que se precipita en determinado tiempo, empleamos esta ecuación que se presenta acá. En cuanto al análisis cinético para el zinc en sí, se emplea esta ecuación que me va a determinar el zinc extraído después de un tiempo t, donde mt representa la masa del zinc en una solución lixiviante después de un tiempo t, m sub 0 la masa inicial de la esfalerita y a el porcentaje de zinc de la esfalerita. Resultados. Vamos a determinar el comportamiento y la tendencia del proceso de lixiviación de la esfalerita bajo diferentes agentes oxidantes, como se pueden observar en la diapositiva. Para ello vamos a utilizar diferentes concentraciones de hierro y también se va a analizar bajo diferentes condiciones de temperatura. Finalmente se va a estudiar el efecto del tamaño de las partículas en el proceso de lixiviación. Oxidación de la esfalerita por sulfato de hierro. Aquí podemos observar las curvas de extracción características para este sistema. Es posible evidenciar que bajo las 4 condiciones de temperatura la extracción empieza a aumentar. Sin embargo, ese aumento se ve de manera más acentuada en el sistema 2, lo que nos indica que la extracción es directamente proporcional a la temperatura, pero también a la concentración de hierro. Y ese incremento se ve representado de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, bajo la condición de 70 grados Celsius, en comparación al sistema 1, en el sistema 2 tuvo un incremento del 31%, es decir, que la extracción fue mayor. Aparte de ello, se puede observar que hay unos puntos máximos.
Entonces, después de estos puntos máximos, empieza una disminución de la extracción. Para el sistema de 2.06, esa disminución se presenta de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, para la condición de 70 grados Celsius, que es esta roja, esa disminución se da a partir de 384 horas. Es decir, cuando alcanza las 384 horas, ella empieza a disminuir la extracción de zinc que había traído. O sea, alcanza su pico máximo y ahí empieza la disminución. En este caso tenemos el proceso de lixiviación para una concentración de hierro de 1.03. Entonces es posible observar que inicialmente la extracción aumenta, pero cuando alcanza su pico máximo, posterior a esta empieza a disminuir o se mantiene constante como lo muestro en la tabla. Entonces, por ejemplo, para 35 grados Celsius aumenta gradualmente, llega a su pico máximo y posterior a este empieza a disminuir. De igual manera se presenta en las tres condiciones de temperatura siguientes. Sin embargo, se puede notar que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la extracción del zinc. Entonces, por ejemplo, y el tiempo se hace más rápido. Entonces, por lo menos en 90 grados Celsius, la extracción del zinc es más rápida que en 70 grados Celsius, porque en solo 48 horas ya alcanzó un 37,3% y su pico máximo lo alcanza a 192 horas. Y en el caso de la última condición, sí que AUME es la más rápida porque en solo 12 horas ya tiene 32,3%. Sin embargo, es posible evidenciar que la condición de mayor temperatura, su disminución en la extracción sea más temprano, es decir, a 48 horas para 130 grados Celsius esa extracción empieza a disminuir, mientras que en las condiciones anteriores empieza a disminuir es a partir de los 960 horas. Se tiene que en todas las condiciones experimentales se presentó azufre elemental y se establece que esto es proporcional a la cantidad de la concentración de hierro, temperatura y tiempo de lixiviación, además del grado de reacción. Tenemos que para la variación de la temperatura, aquí se pueden observar pues tres sistemas de micrografías. La G2 es una ampliación de la micrografía G1. Entonces se tiene que para este caso 90 grados Celsius se presenta en mayor extensión el azufre y también hay presencia de una capa porosa, como se puede observar en la G2. Respecto a la variación del tiempo, tenemos en F1 una sección transversal y en F2 tenemos una morfología superficial, pero se puede observar esa presencia de porosidad del azufre, esa extensión, al igual que en G1 que es de 96 horas, se puede ver más acentuada. Y respecto a la variación de concentración, es posible observar estos poros que son bien acentuados y también cómo se extiende y la proporción del azufre. Oxidación de la esfalerita por cloruro de hierro. En este sistema, al igual que en el anterior, la extracción aumenta con la temperatura y la concentración de hierro. Sin embargo, utilizando este agente oxidante, la extracción es más rápida que en el sistema anterior. Y, por ejemplo, entonces vamos a ver el incremento de la extracción con respecto al sistema 1 y al sistema 2. Entonces, ahí se están poniendo, entonces 19%, 14% en comparación, se incrementó ese comportamiento en comparación al sistema 1. Se tiene que, bueno, es importante mencionar, en el sistema 1 se alcanza en este punto que estoy señalando, se alcanza la extracción máxima que es de 92.5. Se da a una condición de temperatura de 70 grados Celsius y a un tiempo mayor a 749 horas. Para el sistema 2 se logra la extracción total del zinc en dos sistemas, en el azul, que es el de 90 grados Celsius, y esto se da a partir de las 192 horas, y en la condición morada, que es de 130 grados Celsius, y se da a partir de las 12 horas. Aquí tenemos las micrografías características tomadas mediante la técnica de CEM para este proceso de lixiviación. Es posible observar que utilizando cloruro de hierro existe una mayor proporción y cantidad de azufre porque se ve más acentuada y los glóbulos y los poros se ven más grandes en comparación a utilizar sulfato de hierro. Sin embargo, pasa algo curioso porque aunque la cantidad de azufre es mayor, la extracción del zinc mínima se reduce a partir de las últimas etapas de lixiviación y no es tan acentuada como en el primer sistema. Oxidación de la esfarelita por nitrato de hierro. Entonces, este sistema, al igual que el anterior, pues aumenta por la temperatura y la concentración del hierro.
Sin embargo, utilizando este agente de oxidación, la extracción es mucho más rápida que utilizando cloruro y sulfato de hierro, de la siguiente manera. Entonces, para el sistema 2 aumenta entre 3,1 más o menos 0,6 y en el sistema 1 tiene un incremento de 5,2 más o menos 1,4. Aquí es importante resaltar algo. En los sistemas anteriores, cuando se alcanzaba un pico máximo, a partir de él empezaba a disminuir o se mantenía constante. Para este sistema no. Digamos, en esta condición empieza a aumentar, 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 pero nunca disminuye. Y en las otras solo aumenta, o por lo menos en esta aumenta, y a partir de ello se mantiene constante, pero no se ve una disminución. Y el incremento pues, de este sistema en comparación con el 1 es de 83%, digamos, esta condición se puede observar, y en el sistema 2 aumenta un 83% su comportamiento, y del 62, 46 y 21 respectivamente. Para el análisis de las micrografías, tenemos que se forma una extensión de azufre considerable que me recubre mis partículas de esfalerita. También que crece en forma de bordes que son muy irregulares y afilados, y también que crecen como islas apartes. Y finalmente que sobre el grano me genera poros, pero como triangulares. En las micrografías se puede observar una línea punteada blanca. Esta me denota el límite o la separación entre el azufre y la resina. En cuanto al efecto del tamaño de la partícula, se tomaron en cuenta algunas condiciones muy importantes. Y era que cada compuesto debía tener unos rangos de tamaño de partícula, y con estos rangos se procedió a calcular una superficie específica por gramo de muestra. Se consideraron partículas totalmente lisas y libres de poros y totalmente circulares. Los resultados que se arrojaron muestran una relación directamente proporcional entre el zinc extraído y el área superficial de la partícula. Entonces aquí muestra estas gráficas que a mayor área superficial o área efectiva por gramo, vamos a tener un mayor porcentaje o una mejor recuperación del zinc. Entonces acá nos muestra el porcentaje de recuperación del zinc y el área superficial o el área efectiva, y muestran esta relación mencionada anteriormente. Mecanismos de lixiviación de la esfalerita. Los parámetros clave que afectan la velocidad de reacción durante la lixiviación de la esfalerita son la temperatura, el tipo de oxidante y su concentración, el tamaño de las partículas y el tiempo de reacción. Es probable que estos parámetros afecten la cantidad de azufre elemental producido durante la lixiviación, que forma una capa de pasivación en la superficie de la esfalerita y dificulta una mayor oxidación-disolución. Los resultados actuales de las observaciones microscópicas muestran que el azufre crece y encapsula partículas de esfalerita lixiviada, particularmente en presencia de sulfato férrico y cloruro férrico. En algunos experimentos con sulfato férrico y cloruro férrico, la extracción de zinc entre 10 y 40% se mantuvo constante a lo largo del tiempo. Esto sugiere que la velocidad de reacción varía durante el curso de la lixiviación de la esfalerita, posiblemente debido al cambio en los mecanismos de reacción y los pasos que controlan la velocidad. La velocidad de la reacción lixiviante se puede dar por dos formas: cambios en el mecanismo de la reacción y pasos de control de velocidad. Por ende, el mecanismo de la reacción puede ser controlado por dos mecanismos: por el límite de fase y por difusión. El cambio en el mecanismo de reacción controlada por el límite de fase a la reacción controlada por difusión puede deducirse a la energía de activación. La energía de activación para las reacciones controladas por el límite de fase suele ser superior a 60 kJ por molar a -1 y alrededor de 20 kJ por molar a -1 para reacciones controladas por la difusión. Lixiviación con sulfato férrico. Para las dos concentraciones del ion férrico investigadas, la energía de activación varió en el rango de 41 más o menos 19 a 81 más o menos 5 kJ por molar a -1 para 1,03 molar, y de 29 más o menos 2 a 82 más o menos 5 kJ por molar a -1 para 2,06 molar. La energía de activación no pudo calcularse más allá del 55% de extracción para 1,03 molar y 2,06 molar del ion férrico añadido como sulfato férrico
debido a la falta de datos de extracción para porcentajes mayores a 55%. Sin embargo, basándonos en los valores decrecientes de la energía de activación, se espera que esta disminuya a valores mayores extracciones de zinc. La noción de un mecanismo controlado por difusión de lixiviación de esferalita en etapas posteriores de la reacción está respaldada por el espesamiento de la capa de azufre, un espesor máximo de 12 micras, alrededor de las partículas de esferalita. En la etapa inicial de la lixiviación, cuando la extracción de zinc era baja y la capa de azufre era delgada, el control de la difusión puede desempeñar un papel insignificante y la cinética de la lixiviación puede controlarse predominantemente mediante reacciones de límite de fase. Esto está respaldado por la relación lineal entre la extracción y el área superficial específica de la esferalita. Lixiviación con cloruro férrico. Para la lixiviación con cloruro férrico de 1,03 molar y 2,06 molar, el método modificado de tiempo para una fracción dada, la energía de activación varía desde 8 más o menos 10 hasta 84 más o menos 10 kJ por molar a menos 1 para 1,03 molar de ion férrico y de 48 más o menos 9 a 108 más o menos 23 kJ por molar a menos 1 para 2,06 molar de ion férrico. Para la concentración de 1,03, el mecanismo de control de la reacción fue el límite de fase y la difusión. Para el caso de 2,06 molar, la reacción controlada por el límite de fase fue la dominante en el proceso de extracción de zinc. Mediante diferentes observaciones se concluyó que la lixiviación inicial de la esferalita en el rango de temperatura de 47 a 87 grados centígrados fue controlada por reacción de límite de fase, seguida de difusión a través de la capa de azufre, con una energía de activación de 46,9 más o menos 11,3 kJ por molar a menos 1. Este proceso de lixiviación se modeló mediante otros métodos donde se encontraron resultados ligeramente diferentes. Esto se debe a diferencias en el rango de temperatura y en las concentraciones de iones férricos que afectan el mecanismo de reacción. Lixiviación con nitrato férrico. Para la lixiviación con nitrato férrico, la energía de activación calculada a partir del método modificado de tiempo para una fracción dada estuvo en el rango de 47 más o menos 12 a 82 más o menos 8 kJ por molar a menos 1 y de 31 más o menos 11 a 81 más o menos 34 para 1,03 molar y 2,06 molar del ion férrico respectivamente, lo que sugiere que la extracción de zinc de la esfalerita estuvo controlada por reacciones de límite de fase para todos los procesos de lixiviación, lo que favorece en gran medida a la extracción de zinc. Discrepancias del proceso Barrami con el método de una fracción dada. Primeramente, el método Barrami se realiza con el fin de obtener un valor teórico de lo que se debería obtener. En la lixiviación con el sulfato férrico no se pudo realizar por el método Barrami, esto debido a que este método es incapaz de identificar el proceso controlado por difusión a través de la capa de producto sólido. En otras palabras, el examen de la energía de activación calculada a partir de la ecuación de Rami puede resultar en una suposición incorrecta de todo el proceso que está controlado por la reacción de límite de fase y que el papel de la difusión a través de la capa del producto sólido es significante. Esto es inconsistente con los resultados de la extracción y observaciones obtenidas en el CEN. En la lixiviación con cloruro férrico no se presentan tantas discrepancias con el método de una fracción dada, dando unas energías de activación similares. Cabe aclarar que el método Barrami es un estimado a partir del promedio de las energías de activación de todo el proceso. En la lixiviación con nitrato férrico se observaron ciertas discrepancias debido a que el medio en el que se estaba realizando el método era muy ácido comparado al usado en Barrami. En consecuencia, el nivel de energía de activación sería menor, por lo que favorecería la extracción de zinc. En cuanto al análisis de los resultados, se pudieron dar cuenta que con sulfato férrico y cloruro férrico se formaba una capa masiva de azufre sobre toda la superficie de la falerita, a diferencia del nitrato férrico, el cual el azufre formaba pequeñas islas separadas, lo que favorecía la oxidación y por ende la extracción de zinc. También se puede observar la influencia de la temperatura en las reacciones, teniendo una mayor influencia en las reacciones con sulfato férrico y cloruro férrico, ya que el porcentaje de extracción de zinc es directamente proporcional al aumento de la temperatura, a diferencia del nitrato férrico, el cual no necesitaba altas temperaturas para extraer grandes cantidades de zinc. En la gráfica de la derecha se puede observar la energía de activación versus el porcentaje de la reacción.
que se requiere para cada una de las concentraciones y para cada uno de los oxidantes utilizados. La extracción de zinc se ve dificultada por la precipitación de azufre elemental y sulfato. La reducción en la extracción de zinc coincide con la precipitación de las fases hidratadas, como lo son el sulfato de hierro y el sulfato de zinc, en una superficie de la esfarelita durante la lixiviación con sulfato férrico. Además, la reducción observada en la extracción de zinc se correlaciona con el aumento de la temperatura de 35 grados centígrados a 130. Esto es probablemente debido a una disminución de la solubilidad del sulfato de hierro y el sulfato de zinc hidratados con el aumento de la temperatura. Este hecho lo podemos ver en la siguiente imagen. La temperatura de reacción es uno de los principales parámetros que afectan la textura del azufre elemental porque el azufre se funde a unos 115 grados centígrados. Como podemos ver en la imagen A y B para la lixiviación con sulfato férrico, a mayor temperatura, mayor porcentaje de zinc extraído y a menor tiempo, pero a concentración de 2,06 molar de F3+, se presenta mayor porcentaje de zinc extraído. Igualmente pasa para la lixiviación con cloruro férrico, pero para la lixiviación de nitrato férrico se extrae mayor porcentaje de zinc y a menor tiempo, con concentración de 1,3 molar de F3+. A temperaturas más bajas, el azufre elemental crece en la superficie de la esfarelita, como podemos ver en la figura C, D y F1. En la figura G1 se muestra la textura parecida a un gusano de azufre elemental formado en la superficie de la esfarelita. Además, se observó que el azufre fundido encapsula las partículas de esfarelita, reduciendo la tasa de extracción. En este estudio, el acero fundido no encapsuló las partículas de esfarelita a 130 grados centígrados. Esto lo podemos ver en las figuras I1 y I2, sino que formó agregados y posteriormente se transformó en glóbulos más grandes de más o menos unos 200 micrómetros de diámetro. Esto se puede observar en la figura H1 y H2. No se observó pasivación, porque las partículas de esfarelita sin reaccionar seguían expuestas al lixiviante. Sin embargo, vale la pena señalar que esta conclusión se hace sobre la base de una suposición de que el azufre fundido se solidificó in situ durante el enfriamiento sin ningún cambio significativo en la morfología o la textura. A partir de la vista de la sección transversal de los granos lixiviados en el sulfato férrico, como muestra en la figura D, E y I1, y para la lixiviación en cloruro férrico, como muestra en la figura D, I y G1. La formación de azufre elemental sugiere reacciones de núcleo de contracción, que se asemeja a las texturas formadas debido al mecanismo de reacción de reemplazo mineral de disolución-precipitación, acoplado a la interfaz. Este mecanismo ampliamente es aceptado a reacciones entre minerales y fluidos, que incluye ejemplos de yacimientos hidrotermales, meteorización química de rocas, sintetización hidrotermal de nuevos materiales y la corrosión del vidrio. Eficiencia de las sales férricas en la extracción de zinc a partir de la esfarelita. Los resultados en este estudio demuestran que el lixiviante que contiene nitrato férrico es el más eficaz para extraer el zinc de la esfarelita. El sulfato férrico es el menos eficaz. En estudios anteriores, las reacciones 9 y 10 fueron las principales reacciones de oxidación de la esfarelita con sulfato férrico y cloruro férrico, donde los iones férricos están involucrados en la disolución de la esfarelita. En este estudio, la cantidad de azufre producido durante la lixiviación de esfarelita con sulfato férrico y cloruro férrico aumenta proporcionalmente con el aumento de la extracción de zinc. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen. Si el azufre elemental es el producto final de estas reacciones, los puntos de los datos que representan la masa de azufre producido deben caer en la línea roja. Esta línea indica la cantidad teórica de azufre que debería producirse si el azufre elemental es el producto de oxidación final de la esfarelita. Si el azufre se oxida a sulfato, entonces los puntos de datos deben trazar debajo de la línea. Cuanto mayor es la distancia de la línea, más azufre se oxida al sulfato. La oxidación del azufre elemental a sulfato se produce después de la oxidación completa del sulfuro a azufre. La tasa de producción de sulfato es 15% de la tasa de producción de azufre. Sin embargo, este estudio muestra que la oxidación del azufre ocurre en paralelo con la oxidación del sulfuro.
Esto se debe a que en primer lugar se observaron las islas de azufre en la superficie de la esfarelita solo después de unos minutos desde el inicio del experimento, y la formación de islas de azufre en lugar de un recubrimiento sugiere una rápida oxidación del azufre al sulfato. En segundo lugar, se formó una combinación de azufre y sulfato en la lixiviación utilizando nitrato férrico. También es importante destacar que los iones de nitrato oxidan al F2+ a F3+, lo que facilita la disolución de la esfarelita, como se puede ver en la reacción 14. Además, la pasivación depende más de las propiedades físicas de los poros que del espesor de la capa de azufre. Esto es evidente a partir de la observación que se forma un menos azufre en el nitrato férrico. Esto lo podemos ver en la gráfica A, donde hay menor presencia de azufre, como ya lo había mencionado, en el nitrato férrico. Los diferentes mecanismos de lixiviación conducen a una cinética de lixiviación contrastada. Por ejemplo, para alcanzar el 75% de extracción de zinc a 90 grados centígrados y 2,06 molar de F3+, se necesitaron 100 horas usando sulfato de hierro, 20 horas usando cloruro férrico y solo 0,8 horas usando nitrato férrico, siendo este el mejor para la extracción de zinc. Como conclusiones tenemos que el sulfato férrico es el oxidante menos efectivo, que puede alcanzar hasta 78% de extracción de zinc con una cinética lenta. El cloruro férrico es el más rápido, que puede alcanzar hasta un 100% de extracción de zinc en algunos casos, y el nitrato férrico es el oxidante más eficaz, que puede alcanzar una cinética más rápida incluso a temperaturas más bajas. Otra conclusión es que al usar sulfato férrico se forman fases de azufre elemental y sulfato de zinc de hierro hidratado, lo que impide la extracción de zinc en algunos casos. Para el caso del cloruro férrico, el efecto pasivante no es tan evidente como en el caso anterior, y esto debido a la permeabilidad de la capa de azufre, que permite una mayor extracción, y en el caso del nitrato férrico la pasivación fue mínima. La velocidad de la reacción tiene una relación positiva con la temperatura y la concentración férrica, y una relación negativa con el tamaño de la partícula de la esferalita. Esto quiere decir que la velocidad de reacción aumenta en cuanto aumenta la temperatura y la concentración, y disminuye en cuanto aumenta el tamaño de la partícula de la esferalita. Y por última conclusión tenemos que las reacciones con sulfato férrico y cloruro férrico estuvieron controladas por el límite de fase en una etapa inicial y por difusión en una etapa posterior, y las reacciones con nitrato férrico estuvieron controladas por el límite de fase.